Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. En el capítulo de hoy nos adentramos en la provincia de San Juan. Buenos días. Argentina es música es lo que elegimos para este ciclo de Compartiendo Experiencias, con los cuales la Academia Nacional del Folclore sale en tiempo de cuarentenas y con la guía excepcional de su conductor, el conductor del ciclo, que es José Luis Castiñeira de Dios, ciclo que fue dirigido por Estañaro. José Luis, en este tercer capítulo pasaron hacia Cuyo y más particularmente a San Juan. Contanos algo de eso. Bueno, trabajamos sobre mucho de lo que es esa larga tradición popular campesina de la música cuyana, la música esa de guitarras, de guitarras virtuosas, y la música de la tonada también, con tanta fuerza en esa provincia. Pero también pusimos el acento en un logro propio de la provincia y de la ciudad de San Juan, que es su auditorio y todo lo que ronda alrededor del auditorio. El auditorio tiene uno de los órganos más importantes de la Argentina, nos metemos adentro del órgano, y también tiene una orquesta sinfónica con una tradición así de conciertos y un público formado desde hace muchos años. Entonces, un poco hacemos el juego entre las dos, en esas dos tradiciones que se enfrentan en esa provincia. Vi Luna de Miel, elegí pasarla en Mendoza y San Juan, y en San Juan fui específicamente, así que fíjate vos, a ese auditorio que me pareció espectacular. Bueno, Darío Pizarro mediante, nuestro conductor estrella de la parte técnica. Vamos a Argentina es Música, capítulo 3. Hablar de San Juan es pensar en un espacio determinado por una cordillera de los Andes que la flanquea, un gran desierto que forma parte significativa de todo su territorio y valles fértiles en donde se ha desarrollado la vida humana a lo largo de los siglos. En esa zona donde el Sonda justamente se origina y corre desde el noroeste chileno, atraviesa la cordillera y aparece con esas características tan particulares de calor, de sequedad y, según dicen los sanjuaninos y también muchos de sus escritores así lo han revelado, de locura. Esta momia, si es que así se le puede llamar, se le puede llamar momia. Un cuerpo conservado por momificación, producido por el frío. Naturalmente, es una momificación natural. ¿Y son grupos pequeños? Son familias. Son familias que se ubican en lugares microambientales y explotan los lugares microambientales. Y llegado un momento, a principios de la era cristiana, con otras influencias del norte, hubo también un crecimiento poblacional y bueno, esos sitios microambientales que son muy pocos, tuvieron que ser artificialmente construidos por el hombre en zonas donde no existían. Hicieron suelo para plantar. Claro.
sea, no solo trajeron el agua, hicieron depósitos de grandes cisternas, sino que fabricaron el suelo para plantar. Pero esa lucha del agua y el suelo acá entonces es milenaria. Es milenaria y es lo que nosotros tratamos de rescatar en el argumento que tiene el guión que tiene este museo, ¿no es cierto?, mostrando que son los antecesores en la lucha en el desierto. La verdad que no sabemos a ciencia cierta por qué tanta guitarra en San Juan, por qué tanta guitarra en Cuyo, ¿no? Y no se dieron otros instrumentos, como por ejemplo en Santiago el bombo, ¿no? Pero creemos que la influencia de los españoles, San Juan es una provincia que tiene mucha gente de España, creo que eso ha tenido mucho que ver, ¿no? Si profundizamos un poquito, creo que en el fondo podemos llegar a encontrar alguna similitud con la guitarra flamenca, porque los guitarristas cuyanos son de arreglar, por ejemplo, con muchas notas y bien tocadas, que es lo más complejo, claro, ¿no? La música en San Juan tiene mucho que ver con toda esa tradición que tiene su foco de irradiación en Lima, en el Perú, que fue el virreinato más importante de América del Sur, al cual llegaban desde España galeones y barcos no solo cargados con las riquezas de la península, sino también con muchos artistas de toda índole. Entonces muchas de las danzas y de las canciones, de los cancioneros tradicionales de Cuyo, tienen algo que ver con este mundo musical irradiado desde Lima, principalmente el mundo de la zamacueca o de la cueca. La cueca es una forma propia que surge en el Perú, si bien de origen español, pero ya mezclada con elementos indígenas y probablemente africanos. Cuando voy, tú me has de chalar. Cuando voy, tú me has de chalar. Yo te sigo el pasito, chinita linda, con un cantar. Yo te sigo el pasito, chinita linda, con un cantar. Como vos ni me miráis, parece que no quiere, pero sí quiere, y así es nomás. Parece que no quiere, pero sí quiere, y así es nomás. A deschalar vamos los dos, chinita, y a pedirle una guaguita al Tata Dios. Chinita, y a pedirle una guaguita al Tata Dios. La guitarra cuyana, esto según muchas investigaciones empiezan con Saúl Salinas, un gran guitarrista sanjuanino, que fue quien cultivó un estilo seguramente influenciado fuertemente por la cultura chilena, de un gran virtuosismo,
de una técnica y una interpretación que, bueno, marcaron como un sello, esa forma de pulsar, esa forma de entramar las guitarras cuyanas, y fue quien después acompañó y participó nada más y nada menos que con Carlos Gardel. Fue uno de los guitarristas que le puso ese sello particular a las guitarras gardelianas, aún antes del Gardel tanguero, ¿no? San Juanina de mi amor, vos me tenís medio loco, vos me tenís medio loco. Entonces eso fue la base, el punto de partida. A partir de ahí todos los que vinieron tomaron esa posta de Saúl Salinas y le transmitieron, en particular a la música cuyana, esa forma que uno escuchas dos compases y decís, esto es cuyo. A ver, Junco, ¿sabes quién es este señor? No lo conozco, pero es un viejo muy fiero y mira como malo. Sin embargo, este viejo fiero que mira como malo fundó las escuelas y quería mucho a los chicos. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran maestro. Como usted, señor. No, como yo no. Pero yo debería ser como él. Y hablar de San Juan es hablar sin duda de Domingo Faustino Sarmiento, una figura central dentro de la historia nacional, por haber sido el gran creador de un sistema moderno, educativo, popular, obligatorio y laico, con el que la presión que él puso a la sociedad argentina para desvincular la educación, que hasta entonces era responsabilidad de la Iglesia Católica, con el Estado, le valieron enemigos muy poderosos. Yo soy una mula sanjuanina y ni ellos ni nadie me harán perder la senda. Que me den un poquito así de calce y ya verán cómo le hago un hijo macho a la historia de este país. Sin embargo, usted como provinciano debería estar con la Confederación y no con los porteños. Se equivoca, amigo. Yo soy porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en todas partes. Muy bien dicho. Y esa vinculación con la música, cuando llegó el momento en que él tenía el poder desde la presidencia de la Nación, no la tuvo tan en cuenta a la hora de crear escuelas, ¿no es cierto? Permanentemente se repite mucho la palabra escuela normal, pero ¿qué significa ser normal, no? Eso nos viene del trascendentalismo norteamericano con Emerson y Longfellow, Wordsworth, y toda esa gente con que Sarmiento se relacionó cuando estuvo en Estados Unidos, que era un poco la educación por la imagen y también la educación por la música. Porque realmente la educación comenzaba, especialmente en los jardines de infantes, que ellos también instalaron, a través de la música. Es decir, las canciones infantiles, las rondas, después la música que ellos traían, Chopin especialmente, ¿no? Que era el músico favorito de Sarmiento. ¿Apreciaba la lírica popular, el cancionero, los cantores? Sí, y yo creo que sí, porque el Facundo está hecho en torno a lo oral. Es decir, escuchando la oralidad, Sarmiento escribe el Facundo. Y además escribe también montones de artículos en Chile sobre las danzas populares, como era, por ejemplo, el origen de un baile que se llamó la zamacueca. Es decir, que las artes estuvieron siempre presentes en su vida, ¿no? Y en ese normalismo del que te digo.
¿Sigue siendo el rey de los instrumentos? Siempre lo fue. Nunca dejó de serlo. No, por supuesto. Este es un órgano concebido en un sentido ecléctico para poder, abarcar la música desde el Renacimiento hasta nuestros tiempos. Pero ya estuvo pensado cuando se imaginó el auditorio, es un órgano de estas características. Efectivamente. El maestro Perceval fue quien estuvo detrás. Julio Perceval, quien dio las indicaciones de registraciones Era un organista, claro. para enviar a la Walker, y la Walker se tomó el trabajo de indagar incluso el tipo de materiales, de maderas y metales que se iban a emplear en este auditorio para que fuese un instrumento adecuado a las necesidades climáticas. Ustedes saben que acá San Juan es un clima seco, desértico, y todo lo que vemos de árboles y florestas son conquistadas por la mano del hombre y con los regadíos. Eso hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de San Juan no podemos dejar de pensar en el Ixchigualasto, porque nos lleva a una de las leyendas tradicionales de San Juan, que es la de la difunta Correa, que se desarrolla entre 1840 y 1850, en la época de las montoneras, cuando un grupo de gauchos rebeldes riojanos se acerca, llega a la provincia de San Juan, y en una pequeña población se lleva al marido de Deolinda Correa, y ella queda sola con su hijo y es acosada, según la leyenda, por el comisario, y decide finalmente dejar la población y salir en busca de su marido, y en el cruce del desierto, y después de haberse encontrado con un río seco que impide que ella pueda seguir esperando encontrar agua, porque todo esto tiene que ver con el agua, en medio del desierto, ella amamanta a su hijo y muere en ese acto. Y unos arrieros que llegan a la zona encuentran el milagro de que la madre muerta sigue amamantando después de haber fallecido. Es muy particular porque la difunta es como protectora de los que están en el camino, de los viajeros. Como un crespón de rocío que ha madurado en silencio, mezcla de cerro y de barro, fundida en un mismo cielo, como un beso tibio de las viñas que atesora en calma mi lamento. Los tonos, que es una fórmula antigua europea, pero esa tonada que también se da en Chile y que es una especie lírica de canto, esas tonadas tienen una lírica, una incidencia poética muy particular, van a expresar el sentimiento amoroso en toda la región, van a formar parte de una ceremonia tradicional de toda la región, no exclusivamente, pero sí muy característico de la región, que es la serenata. Tonaditas bajo el tibio sol de mi San Juan. Tonaditas bajo el tibio sol de mi San Juan. Bajo el tibio sol de mi San Juan. Bajo el tibio sol de mi San Juan. Pero
Pero cuando hacen esos cuartetos o tríos, ¿cómo hacen para memorizar todas esas voces que hacen y esas frases tan complejas? Vos sabés que yo también quisiera saber cómo lo hacen, porque realmente son... he escuchado cosas extraordinarias que hacen a 3 guitarras, 4 guitarras. Y con una soltura y ellos no miran el diapasón, Y ellos se lanzan y recorren de agudo a grave, sí, con total es realmente fluidez. Extraordinario el trabajo que hacen, ¿no? ¿Tu caso nunca fue por el canto que te dio? No, vos sabés que yo, si me pongo a tocar, no puedo ni siquiera hablar. ¿Sabes qué pasa con los guitarristas de Cuyo? Pasan muchísimas horas con el instrumento y creo que buscan, encuentran cosas, le dedican mucho tiempo al instrumento. Creo que básicamente es eso, porque no hay una escuela cuyana de la guitarra, o sea, no está documentado y ellos, bueno, escuchan y hacen su propio... sacan sus propias conclusiones musicales y ahí se lanzan a meter dedos, ¿viste? De una manera. Y lo bueno es que no es meter dedos por meter dedos, simplemente ponen muy bien lo que ponen ahí, ¿no? Al fin y al cabo, la música ejercida desde este tipo de exigencias es una música que nos proyecta casi como unos geómetras y como unos astronautas, o como hubiera dicho Marechal, unos intranautas. En 1944 es cuando entonces se produce un tremendo terremoto que va a interrumpir la vida de esa provincia y que la Argentina toda va a asistir dramáticamente a esa conmoción de ver desaparecer una ciudad, porque prácticamente el 90% de las construcciones de la ciudad desaparecieron. Es allí, en ese famoso acto, ese beneficio que organiza Eva Perón con los actores de cine y de radio en el Luna Park, donde se va a encontrar, dicen las tradiciones, por primera vez con Juan Domingo Perón.
¿Y de qué año es el complejo? El complejo fue Ingeniero Victoria. Después del terremoto del 44 se genera un gran apoyo de la nación, por supuesto. En ese cúmulo de cantidad de dinero que fluía de la nación hacia la provincia, devastada por el terremoto, Ingeniero Victoria consiguió arrancarle al gobierno nacional una moneda que no es ninguna moneda chica, sino una moneda importante para aquella época, y consiguió en el medio de una priorización sobre la vivienda y la infraestructura, consiguió los dineros para la construcción de este complejo musical que fue inaugurado en julio de 1970. Como resultado de esto salió estas características del auditorio que dicen que desde la butaca más cercana al escenario hasta la butaca más alejada, que es más o menos la zona donde estamos nosotros, se escucha exactamente igual. La historia del siglo XX de la provincia va a estar signada también por la conquista del dominio del agua. El dique de Ullum, que es una de las grandes creaciones de la ingeniería en la Argentina, le permitió reconquistar territorios para la agricultura y para la ganadería, y esa tarea continúa en forma incesante. Este esfuerzo es el esfuerzo de la lucha contra la aridez y el manejo del agua, el dominio del agua.